Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros, y bienvenidos un día más a Punto de Giro. Bienvenidos a nuestro canal de cine y series. Tenía muchas ganas de traeros esta serie, ya lo sé, este fin de semana se ha atiborrado YouTube, las redes de análisis, crítica, revisiones con, sin spoilers, The Masters of the Universe Revelation. Vamos un poquito tarde, pero estaba en estos momentos con una gran cantidad de trabajo teatral y no he podido dedicarle un minuto a esto más que para ver estos 5 capítulos que hoy os presento aquí en una revisión muy personal, en una revisión muy subjetiva. Habrá gente que esté a favor, otra que en contra. No he querido meterme a fondo en ninguna de las críticas que haya por ahí puestas. He visto de todo, gente que le ha gustado mucho, gente que no le ha gustado nada. Medias tintas pocas, en general se han posicionado mucho entre uno y otro. Y esto, o sea, en un extremo y otro, porque esto pasa cuando tenemos delante una serie con tan fenómeno fan detrás, con un fenómeno fan enorme. El Motu mueve mucho Master of the Universe, ¿vale? Mueve mogollón a lo largo de todo el planeta. Y yo soy uno de estos niños que en su infancia vivió esta serie con ganas y tenía también muchas ganas de traerla aquí y de ver esta revisión que Netflix y Kevin Smith nos han traído, también de la mano de Mattel TV. Así que por ahí voy a empezar. Diciéndoos, por supuesto, que todo va a estar plagadito de spoiler porque ya vamos con el tiempo suficiente. Los fans se la han visto ya y si no, la veis que son 5 capítulos de 25 minutos aproximadamente cada uno y luego ya os metéis en el vídeo, que va a ser muy fácil. Así que, atención, spoilers y arrancamos ya. Quiero empezar hablándoos un poquito de todo lo que es la parte externa, lo que tiene que ver con la preproducción de la serie, donde, como os he dicho, se han mezclado Mattel TV y Kevin Smith. ¿Y cómo se ve la influencia de Mattel? ¿Es a lo mejor un poquito disimulada? No, no. Como podéis ver, no. Y algunos dirán, joder, claro, están aprovechando este tirón para que el marketing de la reedición de estos juguetes clásicos o de los nuevos inspirados en este nuevo tipo de animación vendan. Sí, efectivamente lo está haciendo. ¿Pero y qué? ¿Y qué? ¿Qué más da si los fans precisamente del Motu esto nos pone los pelillos de carne de gallina? O sea, ver el primer capítulo, que eso además se va a mantener en el resto, con esas rocas explotando hacia arriba en esos intensos rojos y azules que eran la parte de atrás de los muñecos en los blisters originales de Mattel, y luego ver estas ilustraciones que eran, o sea, esto es la parte de atrás donde ves el propio muñeco, ¿vale? Pero si le dabas la vuelta al blister tenías los dibujos correspondientes y eran estos que se van presentando en la introducción del primer capítulo uno a uno, intentando recrear exactamente la intro original de los capítulos de la Filmation, ¿vale? De, como veis, finalizando con la montaña Grayskull a un lado y la montaña Serpiente a otro, ¿vale? Y los villanos y los buenos enfrentados. Esto nos pone a 100, nos pone a 100 a los fans y me ha gustado muchísimo como presentación. Y repito, ¿es un efecto de marketing para vender juguetes? Sí, pero esto habla de dos cosas. Habla del cariño de Kevin Smith, que creo que le ha puesto mucho amor a esta serie y de verdad que pienso que amaba a los personajes clásicos y creo que se demuestra en los 5 capítulos de esta serie. Y por otro lado, por supuesto, en la gran oportunidad de volver a sacar juguetes por parte de Mattel. Obviamente, Mattel jugando con juguetes pues nos va a presentar cosas que eran hasta que seguramente se van a reeditar. Esto, señores, que lo han situado en Preternia, un supuesto paraíso, ¿no? El paraíso de los héroes de Eternia, que es Preternia, es un juguete que estaba súper descatalogado, que no lo podías encontrar casi en ninguna parte, que eran objetos de coleccionista. Algún youtuber argentino tenía una muestra de este juguete y ahora te lo sacan, porque yo en la original de Filmation seguramente apareciera, pero muy poco si es que apareció alguna vez y de repente verlo aquí situado en la zona del paraíso me parece una absoluta maravilla, me parece una maravilla, con la torre del león en el centro, la serpiente a la derecha y la torre Grayskull a la izquierda, me parece una absoluta gozada. Que sí, que nos van a vender muchos juguetes, como muchos otros aparatos que casi no habíamos visto en la serie y que los destacan. El rotor en el que va montado Triclops, ese juguete lo tenía mi vecino y yo me acuerdo que nunca lo vi en la serie y dije, ¡ay, qué pena! O, por ejemplo, el deslizador acuático con el que vamos a ver que se mueven a través de la zona helada, ¿no? Antes de meterse en Subeternia, nuestros personajes. O la versión de Scareglow. Scareglow, que es este esqueleto que brillaba es un Skeletor sin capucha, que brillaba en la oscuridad. Le tenemos como una especie de Skeletor que sí, que no, que sí. Se supone que es como un fantasma que vigila todo el reino de los muertos y que se alimenta de los miedos. Muy bien utilizado y muy bien incorporado, teniendo en cuenta la estética del personaje, que no sabíamos nada más, ¿no? Y como esto, muchísimas otras cosas que vamos a ver, por ejemplo, estos deslizadores aéreos que persiguen a Andra y a Tila en la montaña Serpiente cuando están huyendo de ese culto que ha creado Triclops, que tienen la cabeza de un reptil así, de forma triangular, y que recuerdan a este deslizador que lo habréis visto en la
En la foto anterior la voy a poner de nuevo, ¿vale? Si miráis en la parte izquierda de vuestra pantalla, veréis este deslizador con forma de dragón donde está montado He-Man, que sus patas funcionaban por una especie de rodamientos que iban haciendo que el bicho avanzara. Bueno, pues se han quedado solo con la cabeza y lo utilizan como espías o centinelas que persiguen volando a nuestras heroínas. Esto me parece una fantasía absoluta, ¿vale? Una fantasía absoluta. Y, por supuesto, ¿cómo nos voy a comentar lo técnico? ¿Vale? Dejando ya un poquito lo externo aparte, vamos a meternos en lo que es lo técnico. ¿Por qué me quiero meter en lo técnico? ¿Por qué lo comento en primer lugar? Porque quiero pasarlo también de forma más o menos ligera para meterme rápidamente en harina y en lo que más ampollas ha levantado, que es todo lo que tiene que ver con la historia, ¿vale? Así que vamos allá con lo técnico. ¿Qué os puedo comentar? Pues bueno, quiero empezar comentándoos ese gran reparto de voces que tenemos delante de nosotros. Por favor, si no lo habéis visto en versión original, dadle una oportunidad. Me han comentado que el doblaje en castellano de España es muy bueno. Es posible que antes de que salga la segunda parte me lo vea doblado para ver si es así, pero por favor, tenéis que escuchar a nuestro querido Mark Hamill, que ya le tenemos encumbrado de doblaje con villanos, especialmente el del Joker, ¿vale? Viendo este Skeletor mucho más retorcido, mucho más inteligente, mucho más poderoso incluso, o determinado a hacer siempre lo que... pues el plan diabólico, ¿no? Pero llevarlo a cabo de una manera muy potente con esa voz que le aporta Lina Headey, nuestra querida Cersei de Juego de Tronos. Aquí la vamos a tener doblando, que ya lo hizo también en Cristal Oscuro. Serie que, por cierto, nos marcó mucho y fue uno de los que inició este canal. Fue uno de los motivos para iniciar el canal, tanto a Álvaro como a mí. Aquí la tenemos de Evelyn, un personaje que Evelyn va a tener cierta importancia. Digo cierta, ya hablaremos de esto un poquito después, ¿vale? Pero va a ser importante, bastante importante dentro de la trama, ¿vale? Luego vamos a tener también a Sarah Michelle Gellar, que era nuestra Buffy cazavampiros y aquí hace la prota, porque Tila es la prota de esta historia, cosa que a muchos no ha gustado, ya lo sé, y a muchas tampoco. Ahora voy a entrar a harina, no os preocupéis, que ya hablaré de eso, pero desde un carácter siempre subjetivo como fan que también entiende la historia que nos presentan, ¿vale? Y tenemos a Liam Cunningham, que no es otro que nuestro querido Caballero de la Cebolla, es Sir Davos Seaworth, volvemos a Juego de Tronos, que está doblando aquí a Man at Arms, otro personaje clásico del Motu de toda la vida, ¿vale? Motu es el universo, Master of the Universe, ¿vale? Son las siglas en las que se recoge toda esta cantidad de fans globales que siguen esta serie. Yo me incluyo, obviamente no en un nivel hiper alto, pero siempre como infancia marcada por esta serie de Filmation. ¿Qué más deciros del nivel técnico? Pues quiero hablar de la Powerhouse. La Powerhouse, que es la empresa de animación que se ha hecho cargo, que se hizo cargo en su momento de Castlevania, la tengo pendiente, tengo que verla, pero de la que todo el mundo dice que no llega al nivel de Castlevania. Bueno, voy a comentaros un par de cositas acerca de esto. Por un lado, quiero mostraros los planos generales. ¿Por qué? Porque en los primeros planos vemos que los personajes están plagados de detalles, pero cuando nos vamos a los planos generales, incluso no hace falta que sea tan general como este. Lo que pasa es que este me ayudaba bastante para explicaros lo que os quiero explicar. Cuando se vaya a plano americano o plano de cuerpo entero, ¿vale? Empezamos a perder detalles en la fisonomía y en los ropajes de los personajes, ¿vale? Que sí que vemos en los primeros planos. Cuando ya nos vamos a un plano general, como veis, prácticamente los personajes no tienen ningún tipo de matiz, ¿vale? Son bastante planos, sin apenas, casi no tienen ni sombras, las sombras son muy básicas y esto hace que se resienta un poquito la animación. Ahora bien, teniendo en cuenta todas las animaciones, incluso las dos posteriores a Filmation que hemos tenido hasta este año, esta que era un poco más espacial y la que recuperó un poquito la esencia de la Eternia de los años 80, que fue la anterior, con un príncipe joven, elemento que se ha quedado en esta cinta y que a mí me ha gustado bastante para que la transformación a He-Man sea más espectacular. Para mí esta animación sigue siendo bastante más potente. Es verdad que no es la típica animación que tuvimos en la anterior serie, ¿vale? Que era más americana, que podíamos ver un desarrollo y un movimiento de los personajes mucho más fluido que en esta. Esto tiende más al manga. Ya sabemos que el manga, la animación del manga siempre es como más acartonada, ¿vale? Como que los movimientos son un poquito menos fluidos, no hay tanta sucesión de imágenes, ¿vale? Entonces puede parecer que no funciona igual, pero para mí funciona más que de sobra. No llega a ser Castlevania, pese a ser Powerhouse igual, pero sí que tiene un nivel alto de animación.
Y una vez que entras en ella, yo creo que funciona bien. Funciona bien. Ves estos detallitos, como os digo, de los planos generales. Hay otro momento, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza, en el que Tila y Adam están hablando ya en el paraíso etérnico y Adam tiene una serie de hojas, digamos que es una atmósfera como muy azul y purpúrea alrededor. Vemos todo el fondo muy bien elaborado, los primeros planos o medios de los personajes también muy currados, pero las plantas que tienen en primer plano, las hojitas, las ramas y tal, no tienen apenas detalle. Y eso pues también, si tienes el ojo un poco avizor, quizá te puede chirriar un tanto. Pero en cuanto a evolución o progresión de donde veníamos con esta serie de He-Man, creo que está bastante logrado, bastante logrado. Al menos, como os digo, siempre desde mi punto de vista subjetivo. ¿Qué más rescataros de la animación? Pues bueno, también quiero hablaros de la banda sonora, obviamente. La banda sonora, yo creo que si hay quejas o hay personas que se han podido centrar en atacar esto, es porque no está la original. Claro, en ningún momento vamos a oír na 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 na. No, no tenemos el tema clásico de He-Man. Sin embargo, la banda sonora va a estar presente en un 90% de cada episodio. Es absolutamente apabullante y, sin embargo, no me estorba. Por dos razones, las que yo creo. Primero, genera unas atmósferas muy eficientes, ¿vale? Les da mucha epicidad a todos los momentos de batalla y de combate y tiene incluso momentos en los que hay una verdadera composición con cierto nivel de elaboración. Por ejemplo, el momento en que la hechicera se presenta al principio de todo en el primer capítulo, convirtiéndose de halcón a hechicera, tiene un momento brutal. Tiene unos coros muy bien incorporados, por ejemplo, los coros que aparecen al final de cuando se pierde la magia en el corazón de Grayskull, ¿vale? Este momento en el que Skeletor clava el cetro en el orbe de magia, ¿vale? La banda sonora que la acompaña es absolutamente demoledora. Va creciendo, va increciendo desde los combates que vemos al principio. Este capítulo es puro He-Man. Y esto sí que yo creo que incluso los que no les ha gustado la serie porque defienden mucho el rol clásico y los clichés clásicos, yo creo que no hay por dónde no disfrutar de este primer capítulo porque es He-Man puro, es el mal contra el bien. Estamos en el castillo de Grayskull, vemos a He-Man y a Skeletor en su máximo esplendor, vemos a la hechicera, a Men at Arms, a todos los personajes clásicos que van a ir apareciendo y me parece una absoluta maravilla, ¿vale? Esto os lo digo desde mi implicación con la serie por el gusto personal, pero también os lo digo desde lo que supone para la serie, lo que aporta esta banda sonora en la serie, ¿vale? Luego vamos a tener, por ejemplo, otros coros súper maravillosos, que es en toda la parte de Subeternia, esa parte de infierno, que ya aparecen cuando están entrando al final del capítulo, en el que van a entrar ahí, que es el capítulo 4, ¿vale? Y en el que ya entran, que es el 5, cómo acompaña todo este momento de enfrentamiento de Tila con sus miedos y tal, ¿vale? Luego, hay otro recurso técnico que me apetecía, antes de meterme ya en la historia, a comentar, y sucede sobre todo en el capítulo segundo, que es un poquito tramposo, ¿vale? Que esto ya no me ha gustado tanto, pero entiendo que, bueno, que era muy difícil que lo intentaran trabajar de otra forma. Me estoy refiriendo a los flashbacks. Los flashbacks nos sirven en esta serie, en este capítulo en concreto, porque esto es muy del capítulo 2, luego no vuelven a repetirse, para que veamos a Tila en la etapa anterior con He-Man, antes de que desapareciera la magia. Recuerdan varios capítulos en los que se enfrenta pues, con otros personajes que nos permite rescatarlos, como es Merman, ¿vale? Que luego va a volver a salir también, el hombre del mal, ese villano que siempre estaba liado con Skeletor. Para que Skeletor y He-Man tengan más presencia todavía en pantalla y no nos olvidemos ya de ellos directamente en el segundo capítulo, que la gente todavía puede decir, mira, está He-Man, está Tila, están aquí, ¿vale? Y de paso sirve de nexo emocional a Tila cada vez que va a realizar algún tipo de hazaña o va a avanzar en esa aventura que va a comenzar junto con el personaje femenino que la acompaña, que es Sandra, ¿vale? Y entonces, bueno, pues creo que para una persona que no haya visto nunca el universo de Motu puede parecer muy forzado. Por eso os digo que le saco una pequeña pega, porque es como, bueno, claro, los que conocemos ya los personajes nos ponen un flashback en otra situación, en otro espacio, con personajes que ya conocemos y tal, y la cosa nos puede funcionar mucho, ¿vale? Pero a gente que lo ve por primera vez y que no está tan familiarizado con el universo Motu,
y se pone a verlo como si viera una película o una serie nueva completamente, quizás no entendemos referencias y alusiones que hay en estos flashbacks, amén de, como os digo, la parte que creo que más funciona, que es el vínculo emocional que presenta Tila en cada uno de ellos. En este, por ejemplo, va a hablar del vínculo emocional que tenía con Man at Arms justo antes de ir a buscar a Man at Arms en la serie, porque ellos están en peligro, como veis, están aquí atrapados y Man at Arms llega a rescatarles en ese flashback para recordarnos la importancia de este guerrero dentro de lo que era el castillo de Eternia, ¿no? Donde residían el rey Mandor y tal, y el príncipe Adam. Y la reina, por supuesto. Entonces, bueno, pues aquí nos quedamos. A algunos les ha podido gustar más, otros menos. Yo os digo que como recurso técnico no estoy en contra de los flashbacks en general, pero sí que es verdad que en este caso pueden resultar un poco forzados, muy, muy añorados por todos aquellos que nos gusta volver a ver a los personajes, muy inteligentemente en el sentido de vamos a poneros otra vez a He-Man y Skeletor en varios momentos con Tila en el pasado para que sepáis que tienen, aunque hayan desaparecido en la serie, siguen teniendo importancia para nosotros, ¿vale? Y sobre todo como nexo emocional que creo que es el único sitio por donde yo sí que los compro, ¿vale? Que es como para demostrar el vínculo y la importancia que tenía Man at Arms, como en esta escena, o el vínculo entre He-Man y Tila en un momento dado, que ese quizá incluso hubiera sido menos necesario, porque desde el principio, cuando Tila se escapa, cuando Tila se va del castillo porque expulsan también a Man at Arms, después de descubrir todo el secreto de Adam y tal, evidentemente ella decide irse y ya vemos por qué le duele tanto el que se va, que ahora os lo explicaré, ¿no? ¿Por qué le duele tanto que echen a Man at Arms? ¿Por qué le duele tanto de haber descubierto la mentira? Y por tanto no es necesario que nos la veas combatiendo con He-Man, pero sí puede ser un guiño emotivo el hecho de verles pelear delante justo de la montaña serpiente para entrar dentro del castillo, con Whiplash, con este lagarto de cola grande, que lo vuelve a rescatar también para gusto de los fans. Pero como os digo, quizás sea un elemento que se podían haber ahorrado, ¿vale? Entiendo, como os digo, os he acabado de explicar los mecanismos por los que funciona, vinculamiento emocional del personaje principal, vinculamiento emocional con el fan, ¿vale? Y mantener a la vista los grandes personajes de esta franquicia, que son He-Man y Skeletor, pero no están del todo bien insertados. Es mi opinión, ¿vale? Y ahora nos vamos a la historia. La historia que es lo que más mecha ha traído, obviamente, y que, bueno, hay opiniones para todos en este sentido. Vale, ¿qué os quiero contar de la historia? Bueno, pues lo primero que quiero decir aquí es que yo voy a hacer en líneas generales un alegato de defensa por esta serie porque a mí me ha gustado mucho, ¿vale? Me ha gustado mucho la historia que plantean, cómo tratan a los personajes y cómo desarrollan a todos ellos. Es así, no os voy a engañar, la he disfrutado horrores, ¿vale? Vamos a partir de lo primero. Se concentra en una mini temporada de 5 episodios, ¿vale? Que no son autoconclusivos como los característicos de la serie de Filmation con ese mensajito, ese consejo final que te daba Man at Arms o He-Man o Tila, diciendo esto es lo que debéis hacer, niños, ¿vale? Sino que aprovecha para desarrollar una historia de mayor calado, de muchísimo mayor calado que cualquier episodio original, salvo quizás la historia en la que se encuentran She-Ra y He-Man, que esa película, la historia de la espada de poder, que me parece fascinante, y aún así sigue siendo como muy arquetípico. Lo que pasa es que se cruzan los dos universos de She-Ra y de He-Man y mola mucho, ¿vale? Pero a nivel profundidad de personajes, yo no creo que se hayan trabajado con tanta profundidad como lo que vemos en esta revelación, en esta revelation de Master of the Universe. Para mí eso ya le da un +10 para salir, ¿vale? De salida. Como os digo, es más profunda, ¿vale? Y además actualiza un poco la saga. Claro, ahí es donde llega el primer problema de muchos fans. La manera en la que están actualizando la saga, ¿vale? A ver, vemos a esta Tila que una vez que ha huido del castillo, después de conocer todos los secretos, se pone este look en el que está rapada por un lado, perdón, con el pelo colgando de otro, que es como muy actual, conserva ese cuello con los colores básicos de Tila y está con Andra buscándose la vida como cazarrecompensas. De repente, todo lo que era una serie muy masculina, de personajes masculinos que se enfrentaban, donde los femeninos son comparsas, ponen a los femeninos en primer rol, ¿vale? E intentan tirar a partir de ahí, ¿vale? Aquí solo deciros que creo que en esta serie está muy, muy bien respaldado argumentalmente, ¿vale? Creo que sí. Quizá Andra no tanto. Bueno, de Andra hablaré después. Pero el hecho de volcarlo sobre el personaje de Tila a mí me parece muy interesante como idea y además creo que está justificado por lo que nos presenta en el primer capítulo, ¿vale? ¿Qué nos presenta en el primer capítulo? Para mí es una historia nueva dentro de lo que es el universo de Eternia,
porque además de lo que acabo de decir, cambia el foco completamente, ¿vale? Porque He-Man y Skeletor mueren en el primer capítulo, recuerdo, como os decía al principio, que esto es todo con spoilers, ¿vale? Pero ahora sí lo vemos en el primer capítulo. Tenemos un primer capítulo que hace un homenaje brutal a las épicas batallas de Skeletor y He-Man, pero mucho más épicas, porque vemos un Skeletor muchísimo más poderoso, un He-Man defendiéndose con lo que siempre ha sido el gran valor de He-Man. Primero, la heroicidad, la lealtad y la fortaleza. No quizás un gran cerebro. El cerebro era más Skeletor. Y en este sentido lo han potenciado mucho y han hecho que de esa manera, presentando a un He-Man leal, a un He-Man que tiene un Adam detrás, mucho más decidido, fuerte, pero quizás no con la capacidad o la rapidez mental como puede tener Skeletor, que lo tenía todo muy pensado, ¿vale? Llegando a unas cotas de epicidad que yo no recuerdo tampoco ningún capítulo de Filmation, ¿de acuerdo? Y que además, como os digo, nos ponen un primer capítulo en el que de repente terminan los dos muriendo y nos dejan ante algo que no habíamos visto nunca antes. Una Eternia completamente nueva, una Eternia sin magia, ¿vale? Frente a que los 4 o 5 personajes de los buenos que no sabían quién era He-Man lo descubren, que hasta el propio Skeletor descubre que He-Man es el príncipe Adam. Esto es lo que desencadena, ¿vale? Que Teela se sienta completamente engañada, ¿vale? Y completamente traicionada. Y ya cuando echan a Man-at-Arms porque Adam ha sido asesinado, los reyes conocen el secreto. Aquí nos dan a entender que la reina también lo sabía. De hecho, hay una escena antes donde lo podemos ver. Cuando saben que Adam empieza a sacar a la gente de la sala real, de la sala del trono para poder transformarse él a gusto, a solas, pues cierto pedazo de transformación también. Me encanta cómo está animada esa transformación. Y ella le dice, no le dice a él, se da la vuelta y se lo dice a sí misma, ¿no? Es como una parte. Dice, ten cuidado, por favor. Y ahí el espectador entiende, coño, la madre sabía el secreto. En la serie original no, pero aquí sí. ¿Quién mejor para saberlo que una madre? A mí eso me parece que está bastante bien justificado, ¿vale? Pero también está muy justificado que Teela se sienta traicionada y que si encima van a expulsar a Men-at-Arms por haber dejado morir al príncipe, Teela se vaya completamente frustrada por el desprecio que han hecho ante tantos años de servicio a Man-at-Arms y por el engaño que ha supuesto el hecho de que tanto Man-at-Arms como Orko, como Cringer, el tigre, como la propia reina, supieran quién era Adam y nunca se lo dijeran a ella, que se supone que empieza el capítulo con que le van a hacer Man-at-Arms a ella. Le van a dar el gran título de capitana general de las fuerzas de Eternia, ¿vale? Que bueno, pues a mí me parece que es bastante loable, bastante respetable y no me parece que esté forzado, ¿vale? A mí no. Entiendo que a mucha gente sí os lo pueda parecer. Claro, como ahora hay que poner personajes femeninos, pues venga, que sea Teela. Bueno, Teela siempre fue comparsa un poco en los 80, ¿vale? Pero bueno, ahora se tendrá que buscar la vida, porque además no es que empiece en plan de soy la heroína, sino que va a empezar el famoso camino del héroe. Porque huye, la magia desaparece, como digo. ¿Por qué os pongo aquí? Porque, aunque no lo creáis, este es el castillo Grayskull sin magia. Desde el castillo Grayskull descubrimos que era el salón de la sabiduría o el salón de la magia, que este era el aspecto que tenía, pero que para no llamar mucho la atención, la magia lo disfrazaba del look que ya conocíamos, esa clásica calavera de entrada con las torres de piedra de un castillo medio derruido. Pero este era el verdadero aspecto, porque ese era el centro de la magia de toda Eternia, ¿vale? Entonces, en este sentido, me casan las piezas tal y como me las presenta Kevin Smith, ¿vale? Por otro lado, en esta Eternia nueva, que no hay magia, sucede algo que me parece muy interesante rescatar, y es todo el culto que hace Triclops ante la ausencia de Skeletor, un Skeletor supuestamente muerto, ¿vale? Y desaparecido. Él era el rey de la tecnología. Si Man-at-Arms era el rey de los inventos para los buenos, Triclops era el rey de la tecnología para los malos. Y entonces, de repente, con el único elemento de magia que queda en toda la montaña serpiente, que es el cáliz de Skeletor, consigue convertir los datos que sacan de una especie de buitre. Aquí podemos ver las salas de fondo, ¿vale? Eso que veis ahí rosado y tal, con cortocircuitado, como si fuera la placa interna, la placa base de un ordenador, que de hecho se llama la placa base, motherboard, ¿vale? Es una especie de líquido aceitoso negro, ¿vale? Que resulta que combinado con un ADN humano ingerido les convierte el cuerpo pues, en algo tecnológico, ¿no? En brazos mecánicos con sierras, ojos que se pueden extraer y tienen su propia vida, mecanismos diferentes, ¿no? A todos los que lo toman. Entonces, se ha creado el culto en torno a la tecnología porque la magia nunca funcionó y entonces Triclops ahora aboga por el dios tecnológico, por el dios placa madre, que es ese buitre grande. Bueno, no es un buitre exactamente, es como una especie de cuervo gigante,
¿vale? Que es lo que tiene detrás. Entonces, todo este tipo de cultos que desaparecen cuando caen los grandes mitos, en este caso la magia, me parece que está muy bien llevado. Sirve para darle un poquito de peso a este personaje que siempre ha sido más secundario en las series, que esto es algo muy interesante de esta serie también. Es decir, muchos personajes secundarios van a poder tener no solamente un peso mayor, sino que van a tener un cierto desarrollo o incluso algún vértice de más, como el hecho de ver a este hombre como líder religioso persiguiendo además a todas las personas que creen en la magia, cosa que me parece absolutamente brutal y muy cercano a lo que podría pasar si existiera la magia en el mundo y de repente se fuera, ¿no? Creo que es una buena idea. Tanto que esto va a hacer que al final la gente que aún conserva algo de magia o que cree en la magia se alíe incluso contra los que eran antes sus amigos, aliándose con los que antes eran sus enemigos, que es lo que va a pasar. Vamos a ver a Evelyn, vamos a ver a Beastman aliarse de repente con Tila, con Andra y con Man at Arms, que se va a incorporar también a este viaje. Un viaje que, como os digo, es la típica aventura del héroe, ¿vale? No va mucho más allá. Que guardan la relación básica para poder funcionar o para entrar en acción, digamos, que es esta división de la espada que se ha producido, ¿vale? Se divide la espada que usa He-Man para transformarse en dos. Esto es lo que hace He-Man para que no se extinga el planeta, ¿vale? Porque si Skeletor y He-Man mueren es porque en un momento Skeletor, con un muy buen plan, como os decía, ha conseguido atacar con su cetro calavera al orbe mágico, con lo cual podría desaparecer no solo el mundo, sino todo el cosmos, porque Eternia se supone que es el centro del mundo, del cosmos entero, perdón, fue como el primer planeta y de ahí surgieron todos los demás. Si desaparece, desaparecerían todos. Para evitarlo, lo que hace es dividir la espada de poder y esconderlas, para que la magia siga teniendo un sitio donde albergarse y pudiera recuperarse en algún momento en vez de abogar por la destrucción completa. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que en este viaje que vamos a ver inmersos a Tila y tal, vamos a ver como aliado, como os digo, con sus anteriores enemigos, como Beastman o como Evelyn, van a llegar a Subternia primero y luego a Preternia, al paraíso, ¿vale? En Subternia, que es esta especie de infierno donde se tiene que enfrentar a los miedos, sí que es verdad que es algo muy manido, que lo hemos visto en muchas series, muchas veces, es totalmente así, ¿vale? Pero donde Tila se va a enfrentar a todo el miedo que ese guardián, ese Scarecrow, ese muñeco clásico de Mattel está vigilando y se alimenta de él. Entonces, el trato que lo propone es, si me das la espada, yo te daré la espada, pero me alimento de tu miedo. Es un cliché muy básico porque esto de que el héroe tenga que enfrentarse a sus propios miedos para aceptar ese propio destino del que huye, lo hemos visto inmensidad de veces, pero que se plantee como una carga de profundidad. No, soy el héroe porque soy el héroe y porque me gusta el bien y voy a matar a todos los malos y soy malo porque soy malo y quiero conquistar el mundo, que era lo que era He-Man hasta ahora. Dentro de la simpleza y de la poca originalidad, sí que le da un avance a todo lo que es el universo de He-Man y de los Masters del Universo, por lo menos a mí. Y me parece muy interesante porque incluso nos va a dejar alguna perlita de lo que Tila en realidad es. Junto con esta escena y alguna escena anterior en la que yo me aventuraría a decir, creo que va a ser bastante obvio, no sé si lo van a llevar por ahí, pero que lo más obvio es que Tila sea hija de la hechicera y por tanto sea algo más que una simple guerrera, ¿vale? La hechicera la llama y dice, quería verte una última vez antes de que pase todo esto, ¿vale? Esto cuando se alía la hechicera con Evelyn, porque son las dos que mantienen la magia y quieren que la magia vuelva, de ahí que se alíe luego Tila con ella, porque cuando ya ve que hay un vínculo con la hechicera, pues ya entiende que a lo mejor hay alguna posibilidad de trabajar junto a la que ha sido su enemiga toda la vida, ¿vale? Y el hecho de que aquí le digan no aceptas tu destino, quién de verdad eres, que Scareglow acabe asustándose ante el poder que manifiesta Tila controlando su miedo, va mucho en ese camino. ¿Sería lo más evidente? Sí, pero no le pidamos peras al olmo. La historia es muy convencional, o sea que es muy fácil que pudieran acabar yendo por ahí, ¿vale? Y luego, por fin, llegamos después de este viaje por Subternia primero, por los grandes héroes de Grayskull que viven en ese paraíso pretérnico donde hemos visto antes aquel juguete famoso que estaba ya descatalogado, donde van a volver a encontrarse con un Adam que ha muerto y que mantiene su forma, ¿vale? Su forma no de He-Man, sino de Adam, cuando todos los que están allí muertos son los grandes guerreros que han tenido el poder de Grayskull y mantienen su forma de guerrero, no la forma convencional que ellos tenían, ¿no? La forma del campeón, como la llaman ellos. Y de hecho le llaman el niño pulga. El niño pulga a Adam porque mantiene su forma de príncipe jovencito, flaquito y sin más, ¿no?
y nos van a dar el golpe de gracia, porque resulta que este príncipe va a volver y va a volver de entre los muertos para intentar volver a traer la magia y con ello, por supuesto, darle la otra espada. La primera mitad estaba en Subeternia, la segunda en Preternia, juntarlos y enfrentarse de nuevo. No enfrentarse, porque en principio Skeletor está muerto, ¿vale? Pero sí volver a traer la magia al mundo y que la magia vuelva a reinar en Eternia. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues aquí tenemos el giro de guión final, que además está un poco horrorcrusizado, porque resulta que cuando Adam vuelve al castillo y van al centro de Grayskull y vuelven a intentar recobrar el orbe, con esa espada forjada que se ha forjado también en Preternia, con otro de los grandes secundarios de la serie original, que era Roboto, que salía en 2 o 3 capítulos, y aquí de repente se convierte en la máquina multitask, que lo hace todo, ¿vale? Convierte en fragua una de las torres y de repente las funde las dos y ya tiene la espada otra vez, ¿vale? Pues resulta que Skeletor, la esencia de Skeletor, por eso digo que es muy Horrorcrux, había quedado en el báculo de Evelyn y cuando la magia vuelve a Eternia puede volver a traer a Skeletor a la vida y en el momento en el que Adam, que ya está otra vez vivo, va a conjurar el poder de Grayskull, es asesinado por la espalda por Skeletor. Un gran golpe de efecto, con lo que Skeletor consigue lo que ha querido conseguir siempre durante toda la serie, que es tener la espada de poder y convertirse en Skelegord, que es esa forma final que vamos a ver en la serie. Aquí le vemos por el poder de Grayskull cómo se hace con él. Cosa que me parece absolutamente brutal y que nos deja con el cliffhanger absoluto de, bueno, ¿ahora qué va a pasar? ¿Qué es lo más obvio? Pues lo que yo os he propuesto. Si Tila realmente tiene todo el poder, si tiene la sangre de la hechicera, no sería ella más que un Man at Arms, que es lo que la iban a nombrar la nueva He-Man, o convertirse incluso en una She-Ra, ¿vale? Para desafiar a este Skeletor. Parece como muy evidente, pero es que esta serie es bastante evidente. Pero el camino de cada uno de los personajes está trabajado, cosa que antes no tenía, lo cual me gusta bastante. Y con esto es con lo que quiero cerrar, ¿vale? Bueno, luego daré alguna pequeña conclusión, pero con los personajes, ¿vale? Quiero hablar un poquito de los personajes, porque en realidad nos presenta nuevamente el mundo de los buenos y los malos como siempre lo hemos conocido, ¿vale? Por un lado, tenemos aquí a esta presentación en el capítulo inicial, donde vemos a Tila ya con este vestido de gala, con las sombreras en Man at Arms. Estos planos que os digo, donde se pierde detalle un poco de los personajes, incluso de las expresiones faciales, que es lo que a lo mejor canta un poquito más de la animación, pero también estamos muy acostumbrados y hemos visto mucho manga que esto suceda, ¿vale? Y nos presentan la parte más naif o los guiños más naif de la serie original. Un Cringer temblando, un orco muy torpón, Tila, Adam haciéndose el graciosillo, pero siempre despreocupado y como un príncipe que no se hace cargo de lo que es ser príncipe, que salva a Cringer de la burbuja donde le ha metido orco. Bueno, pues los reyes magnánimos con ese poder que parecía que lo único que hacían era llevar la corona en la serie y poco más. Y aquí le vemos algún detalle de padre, pero tampoco es que se metan mucho más en ellos, pero precisamente porque sirven para esta presentación, ¿vale? Y entonces la presentación de todos los buenos las tenemos pues como si fuera un capítulo original de la Filmation. Sin embargo, en el lado de los villanos, la presentación de Skeletor me parece absolutamente brutal. Y me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están trayéndonos a un Skeletor que no es el que acabó siendo en Filmation, que acabó siendo un clown, un loser que siempre perdía, que no había manera, que tú sabías que iba a empezar una aventura y ya se la iba a desastrar siempre, bien por su estupidez, bien porque la nueva técnica o el nuevo aparato que hubiera inventado no funcionara, bien porque el supuesto nuevo aliado villano que era súper poderoso, He-Man iba a encontrar una manera inteligentemente de atacarle y por tanto cercenar todo el plan de Skeletor. Este Skeletor es un Skeletor muy inteligente. Vuelvo a recordar un poco algunas cositas que se hicieron con esa última animación en la que le daban una nueva identidad a Skeletor, en el que había sido pues un antiguo villano de la historia de Eternia y es un Skeletor con una capacidad de mal mucho mayor, con una inteligencia mucho más desarrollada. Y pese a que el truco para entrar en Grayskull, en el primer castillo, me parece un poco barato, sobre todo porque no sé cómo es capaz de engañar a la hechicera de esa manera, es como que no la engaña, pero luego el verdadero engaño, que era un He-Man falso, sí engaña a la hechicera. Esto me chirría un poco. Si os digo la verdad, es una cosa que dije, ¿what? O sea, claro, luego dices, vale, es porque es una máquina y como es una máquina no la ha podido detectar, solo detecta la esencia de Skeletor y de Evelyn, pero no obstante la engañan. Lo que pasa es que luego ya
llega a todos los refuerzos y se plantea lo que se plantea, con lo cual ya empieza a tener peso y ya me empieza a convencer más. Pero ese arranque me dejó un poco ahí a medias, ¿vale? Por tanto, este Skeletor es mucho más temible y mucho más peligroso del Skeletor que nos había dejado en la última etapa de la Filmation. ¿Quién es el personaje central? Bueno, pues ya lo he comentado y es lo más comentado por todos y lo que más alaban o más critican mucha gente. Teela es el personaje central. Aquí le vemos con el look clásico de Teela, un poquito más engalanada, ¿vale? Porque está en parte con una ceremonia de celebración. Y creo además que, bueno, pues que tras la desaparición de Skeletor y He-Man, teniendo en cuenta que han muerto los dos en un momento súper épico en el que Skeletor es el absoluto cerebro del mal y He-Man se presenta como el músculo de un Adam que lo único que quiere es hacer el bien y salvar el mundo, con lo cual encaja perfectamente los clichés. Si para salvarlo ambos deben de morir, mueren y cada uno de los personajes se tiene que buscar la vida, ¿vale? No me parece mal que la persona única que pueda intentar hacer algo por su cuenta. Podían haberse ido con Men at Arms, ¿vale? Podían haberse ido con Man at Arms. También podían haberse ido con Evelyn del lado de los villanos. Pero se van con Teela y diréis, claro, pues que ahora pues es lo que toca, ¿no? Dar un poquito de visibilidad a unas mujeres que, como os decía antes, no solo las series de Filmation, sino en todas las series de las 80, salvo las que estaban protagonizadas por mujeres que además tenían un corte como de cliché y patrón femenino básico, ¿vale? Estas eran mujeres guerreras, pero funcionaban como un poquito más de comparsa de los hombres guerreros. Aquí no, aquí vamos a ver una mujer guerrera que si se queda sin su puesto en la corte, pues lo que tiene que hacer es buscarse la vida como cazarrecompensas, con lo cual me parece algo bastante lógico y además dando la espalda a todo lo que había sido su vida hasta ahora. Que sea Evelyn la que quiera recuperar la magia porque es la hechicera, que se alíe con la hechicera, con la verdadera hechicera de Grayskull, ¿vale? Sorceress, para poder recuperar la magia y que a través de un engaño y sus disfraces y tal convenzca a Teela, que se mueve con Andra por ahí, me parece bastante lógico. Es decir, no lo veo forzado, no lo veo con calzador, no me parece una cosa que sobre, ¿vale? Aparte que Evelyn tiene un peso, como os digo, os decía al principio, relativo, ¿vale? Porque verdaderamente el peso lo lleva Teela, pero es importante ver cómo se puede llegar a establecer una relación casi de camaradería entre las dos cuando hay un objetivo común y aunque una sea a través de la fuerza y otra sea a través de la magia, van en pos las dos de lo mismo. Viendo una Evelyn ya más mayor, la vamos a ver sin el casco, con un pelo maravilloso, una melena gris y otro look completamente diferente. Y a Teela, como os digo, con este look un poco más moderno del rapado y el peinado hacia el lateral para que le cuelgue desde el otro lado, ¿no? Estéticamente funciona más con la estética de ahora. Creo que no le hace flaco favor a la antigua serie. Es una renovación que a mí me entra y además el ponerlas tiene sentido que sean ellas las que lleven el rol, porque además van a recuperar luego también a personajes masculinos, ¿vale? Que no la habían tenido tanto antes. Pero ¿qué pasa? Es que todavía vamos a tener algo por encima de esto. Vamos a tener a Andra. Y sí, he de deciros que aquí es donde es el chirrido más fuerte para mí de todos. De los pequeños que ya os he ido comentando, quizá Andra sea el mayor chirrido. ¿La ponen como compañera de aventuras porque tiene que ser una mujer la que sea compañera de aventuras? Yo creo que aquí sí. Han decidido que tiene que ser una mujer y es que Andra, aparte de que tenga la idea, que es justo de donde he sacado el fotograma, de convertir en Preeternia la sede, la Torre del León central, en una fragua, porque está hecho de eternio, que es un mineral del planeta que lo resiste todo y lo puede convertir en una fragua, es lo único que aporta. Y usará Roboto, que tiene los datos de cómo forjar la espada, porque todas las memorias de Roboto son las de Men at Arms, que fue el hombre que la creó, con lo cual muy bien hilado ahí también. Y vale, ahí la tienes. La usas para que ella tenga la idea de convirtamos esto en una fragua y volvamos a reforjar la espada de poder. Junto a Hero, que es otro de los grandes héroes clásicos de Eternia, que aquí nos aparece echándoles una mano a nuestros héroes, que es el que vive en la Torre del León, ¿vale? Pero es que no hace nada más. Y es que esa idea, incluso sabiendo que Roboto sabe cómo forjar la espada, se le hubiera podido ocurrir a Roboto y ahorrarnos un personaje. ¿Por qué Teela no podía ir sola, buscando aventuras por el mundo y ganándose la vida como pudiera? Podía haber ido perfectamente sola. Entonces a mí este personaje no le han dado un background como para que yo te lo compre. Entonces no lo compro. Es así, ¿vale? Y luego vamos, por supuesto, con... y obviamente esto no implica que para vosotros le habéis cogido cariño o tenga otro peso, ¿vale? Obviamente. Vamos con otro de los temas que seguramente, otro de los personajes que más haya podido levantar ampollas, que es el peso que tiene Adam por encima de He-Man. Efectivamente, Adam tiene mucho más peso que He-Man en esta versión. Lo vamos a ver desde el principio.
Adam es el que tiene el sentimiento de lealtad, de honor, de compromiso, por el que se siente traicionada a Tila al no haberle contado el secreto y el que decide dividir la espada de poder. Cuando la espada de poder se divide y acaba la magia, Battlecat vuelve a convertirse en Cringer, perdón, y él vuelve a convertirse en Adam. Y en Preternia, como os decía antes también, no está con su forma de guerrero, ¿vale? Está con su forma de Adam, que es la que ha decidido permanecer, el único de los campeones de Eternia que se mantiene en el paraíso con esta forma. Porque para él, la verdadera cara, su verdadera cara siempre ha sido la de Adam. Por eso nunca sentía que traicionaba a Tila. Aunque Tila sí se hubiera sentido traicionada. Y está tan bien trabajado que al final, en los dos discursos que tiene en Preternia con Tila, en estos dos diálogos que tiene con ella, vamos a ver cómo incluso a Tila la convence. Porque en realidad para él, He-Man era un recurso que le venía bien para poder enfrentar físicamente al enemigo. Pero los verdaderos secretos y el verdadero corazón de He-Man es Adam, y ese estaba completamente leal y en confianza a quien era Tila. Por ahí la convence también y me parece que desde ahí está muy bien jugado. No tenemos a He-Man, pero vamos a tener un Adam que a través de los flashbacks como He-Man en el segundo capítulo y luego desde su recuperación de Preternia es brutal. Que le maten al final, obviamente, es algo que nos toca a todos y es un giro que no esperábamos. Obviamente, para volver a poner el foco en Tila otra vez. Pero aún así, si realmente es una miniserie que quiere cerrarse en sí misma, creo que puede llegar a funcionar muy bien. Y que pese a que a muchos fans le echéis de menos la segunda parte de esta serie, que veremos a ver, porque a lo mejor hay alguna magia que puede resucitar, bueno, veremos qué es lo que pasa. Que sí, que es verdad, ¿vale? Creo que es lo suficientemente diferente y original para que como idea nueva dentro del universo de He-Man no sea siempre, venga, y He-Man se vuelve a hacer súper poderoso, entonces vence a Skeletor y fin, ¿vale? Vamos a llevarlo por otro lado. Que a lo mejor decís, bueno, pues es lo mismo, es Tila que se va a convertir súper poderosa, vencerá a Skeletor y fin. Vamos a ver cómo desarrollan eso, ¿vale? Porque como os digo, la historia no es un alarde de originalidad. Pero en esto sí, con respecto al universo que conocíamos de He-Man, sí, ¿vale? Están rompiendo cánones, pero de una manera que en la historia se está justificando, al menos bajo mis ojos, por eso me ha gustado tanto, ¿vale? Y por último, pues tenemos otros personajes un poquito más secundarios que van a cobrar mucha importancia, o por lo menos relativa importancia en esta historia, más desde luego que la original, ¿vale? Personajes como con los que he nombrado ya. Manatams exiliado, ¿vale? Vamos a tener un Manatams exiliado que él es devoto al rey y como ya no tiene rey, su vida es crear una nueva familia y la hace con Roboto y con Orco, ¿vale? Vamos a ver a Triclops por el lado de los malos, que genera ese culto a la tecnología en falta de la magia y que va exterminando a todos aquellos que siguen intentando recolectar las pequeñas gotas de magia que hay por Eternia o que intentan traer a la magia de vuelta, otra vez, ¿vale? Roboto, ya os lo he dicho, fragua la espada, tiene las memorias de Duncan, de Man at Arms, entonces puede o es capaz de volver a unir las dos espadas en una, ¿vale? Y tiene ahí su momento. Y por supuesto, Cringer tiene también ahí un momento muy bonito para que Tila, que desconfía de todo lo que la hechicera y Evelyn tratan con la magia, que ella ya no le interesa la magia para nada, le toque el corazoncito y de repente a través de la amistad que tenía con Cringer decida volver a la magia, le pone un poco en paz con esa marcha de Adam que tanto Cringer como Tila están resintiendo tanto, porque era el mejor amigo de ambos, recordemos, el príncipe Adam, no He-Man, sino el príncipe Adam, ¿vale? Y desde ahí funciona como algo más que solamente un tigre miadica. Y, por supuesto, este caballero que os pongo aquí, este trolano, que es la raza de Orco, que tiene este momentazo. También habrá muchos, pues al igual que muere, Dios mío, matan a Orco, luego matan a He-Man, pero ¿qué es esto? ¿Vale? Orco muere demostrando que tiene capacidad para un poder mágico interesante en el que va a ganar tiempo para que Evelyn, Beastman y Tila y Andra consigan llegar a Preternia, ¿vale? Enfrentándose a Scarecrow, ¿vale? Y muriendo en el intento, pero acabando con él también, con Scarecrow. Por lo tanto, vemos esa redención, además muy bien trabajada, en un arco en el que, mientras Tila luchaba con sus miedos, él con Evelyn como hechiceros diferentes, uno que nunca acierta y la otra que decidió tentarse o optar por el camino de la magia oscura, ¿vale? Se ponen en común con los pasados, una lo aprovechó más y fue detrás de Skeletor, ¿vale? Y ahora es de lo que se queja, aunque me da la sensación de que va a volver a ser la segunda de Skeletor, veremos cómo casa con esta Evelyn que de repente se ha dado cuenta que tiene que desarrollarse por sí mismo cuando Skeletor vuelva. Yo espero que podamos tener también un enfrentamiento entre los dos. Veremos por dónde tiran. Pero que Orco pueda redimirse de esta manera y ayudar de verdad a sus compañeros, aparte que le dan ese peso del background, de dónde viene él, que su nombre venía de oráculo, no era Orco, Oracle,
Oracle es la contracción, ¿no? Y al final acabó siendo la risa de todos los trolanos en ese antiguo palacio trolano que tampoco habíamos visto nunca, creo, si no recuerdo mal, en las series. Por tanto, es otro elemento a tener en cuenta. Y por último, pues nada más, comentaros mis conclusiones. Las conclusiones que yo saco de esta serie es que es una, básicamente. La voy a resumir en una frase larga, pero es una, ¿vale? Teniendo en cuenta que la historia no es el colmo de la originalidad, ¿vale? Que recordemos que la originalidad era mucho más simple, no tenía trama, eran capítulos autoconclusivos, ¿vale? Teniendo en cuenta que la animación es ligeramente inferior a la Castlevania, pero muy potente igualmente. E incluso salvando el hecho de estos cambios de personajes, de estas muertes que han podido doler mucho al fan, como la de Orco, como la de Adam. 2 veces, además. Todo el vuelco del eje de la historia o del personaje heroico sobre Tila, que hay mucha gente que no tolere. Por encima de todo esto, para mí, es una serie que revaloriza trayendo lo más clásico de He-Man a través del primer capítulo y dando esa vuelta de tuerca que para mí todo lo novedoso, si está medianamente trabajado, es bueno y en este caso lo es, ¿vale? No vamos a decir que es bueno, vamos a decir que me gusta, porque es muy subjetivo, ¿vale? Todos los cambios de tuerca y la novedad que le quieran dar a la historia a mí me funciona y que han sabido Kevin Smith jugar muy bien las cartas con Mattel para liar esa nueva historia en la que vamos a tener una heroína, por fin, que siempre ha estado ahí, pero que ahora va a coger su rumbo, que le van a dar el suficiente peso o el tránsito interior, teniendo en cuenta que es una historia muy básica, ¿vale? Que es que ni siquiera existía. Los caracteres de cada personaje en la historia era más que nada por lo que hacían que por lo que el personaje sentía o era su idiosincrasia propia. Era más bien por un rol de acción, ¿vale? Y en este caso estamos viendo cómo hay un desarrollo de verdad del carácter interno de cada uno de los personajes. Así que desde aquí solo tengo que decir gracias, Mattel TV, gracias, señor Smith, y vamos a ver cuando vuelva a la segunda parte si sigue siendo una historia simple y lo resuelven de la manera que parece que va a ser resuelta o incluso nos dan algún otro giro que no nos esperemos. Y nada más, porque este vídeo se ha hecho larguito, pero bueno, he aprovechado que ya había pasado toda la etapa de spoilers, he aprovechado también que os tenía a todos aquí y, por tanto, he aprovechado para quedarme vacío por dentro en esta serie. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos los que hayáis visto este vídeo. Os traeré la segunda parte cuando venga, desde luego, y ya sabéis que siempre os esperamos aquí. Si os gustan las series y el cine, nosotros somos puras series y puro cine. Yo soy David y esto es Punto de Giro. Chao, chao.